La educación, una de las grandes herramientas que contamos en la vida para aprender diferentes procesos. Pero ¿qué pasa cuando la educación no incluimos las emociones? Hoy en nuestro podcast hablaremos de por qué es tan importante la educación emocional en los niños. Bienvenidos. Para iniciar el tema de la educación emocional te pondré un contexto. Para los niños de la clase de un jardín de infantes de la señorita Juana, era un día muy especial. Esto significaba que no fuera especial en el aula de colores brillantes, con una enorme locomotora de juguete utilizada como el área de lectura y cubículos llenos de libros y juguetes. Pero hoy, la clase recibió una visita importante. Esta visita jugaría con los niños un juego divertido, en que cada uno tendría su turno. Pedro, un niño de 4 años, fue el primero en ser seleccionado para este juego, que estaba intencionalmente concibido para ser demasiado difícil para los niños. El visitante, un investigador en el desarrollo infantil, le mostró a Pedro una bola de metal brillante que estaba sobre una plataforma unida a una torre. Es como un pequeño ascensor, le dijo. Debes levantar la plataforma hasta la punta de la torre sin que caiga la bolita. Al primer intento, Pedro, la bola le cayó inmediatamente. La segunda vez volvió a caer y rodó por la mesa, luego por el piso hasta el rincón. Al tercer intento, Pedro logró levantar la bola hasta cuarta parte del camino hacia la punta de la torre que volvería a caer. Su cuarto intento no fue el mejor que el primero. ¿Crees que podrías hacer esto?, preguntó el visitante en un tono neutro. Y él respondió, «Oh, sí», respondió Pedro con entusiasmo y volvió a intentarlo. Pedro era representativo del resto de los niños de su jardín de infantes que participaron en este experimento sobre la automotivación. Aunque los niños trataron de varias veces de levantar la bolita sin éxito, cada uno señaló que a lo largo lograría llevar a cabo la tarea. Los niños pequeños tienen naturalmente confianza en sí mismos, inclusive frente a desventajas insuperables y fracasos repetitivos. Como creador del experimento de la torre, Deborah Stipek señala lo siguiente, abro comillas, hasta la edad de los 6 o 7 años, los niños manifiestan expectativas elevadas de éxito a pesar de un desempeño deficiente en intentos anteriores. Esperan casi invariablemente de poder colocar la plataforma en la cima, aun cuando la bolita hubiese caído en los 4 intentos anteriores. Cierro comillas. Las cualidades demostradas por los niños de la clase de jardín de infantes de la señora María, persistencia, optimismo, automotivación y entusiasmo amistoso, forman parte de lo que se denomina inteligencia emocional. Lo que la inteligencia emocional, o también conocida como el CE, no se basa en el grado de inteligencia de un niño, sino más bien en los que alguna vez llamamos características de la personalidad o simplemente, entre comillas, carácter. Ciertos estudios están descubriendo ahora que estas capacidades sociales y emocionales pueden estar aún más fundamentales para el éxito de la vida que la capacidad intelectual. En otras palabras, tener un CE elevado puede ser más importante para tener el éxito en la vida que tener un CI elevado, medido por un test estandarizado de inteligencia cognitiva y no verbal. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, vamos a definir lo que se entiende por qué es inteligencia emocional. El término, entre comillas, inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la Universidad de Asbury. Se le empleó para describir cualidades emocionales que parecían tener importancia en el éxito. Estas podían incluir la empatía, la expresión y comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver problemas de forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el respeto. El bestseller de 1995, Inteligencia emocional de Daniel Goleman, fue quien impulsó este concepto en la conciencia pública, colocándolo en la tapa de la revista Time y convirtiéndolo en un tema de conversación desde las aulas hasta las sesiones de las empresas. Las consecuencias del significado del CE, llegando inclusive hasta la clase blanca, con su libro Yo les diré cuál es un libro, dijo el presidente Clinton ante los periodistas en Denver, Colorado.
El entusiasmo de respecto al concepto de inteligencia emocional comienza a partir de sus consecuencias para la crianza y la educación en los niños, pero se extiende al lugar de trabajo y prácticamente todas las relaciones y los emprendimientos humanos. Los estudios muestran que las mismas capacidades del CE quedan dado como resultado que su niño sea considerado como un estudiante y entusiasta por ver a su maestra o sea apreciado por sus amigos en el patio del recreo, también lo ayudarán dentro de 20 años en su trabajo o matrimonio. En muchos estudios efectuados en el ámbito empresarial de los Estados Unidos, los adultos no parecen ser muy diferentes de aquellos niños que fueron alguna vez. Y las tareas sociales del trabajo recuerdan la política del patio de recreo. Esto no constituye sorpresa alguna para los consultores en materia de recursos humanos que han dicho durante años que, entre comillas, las capacidades de la gente, cierro comillas, son importantes en cada nivel de las operaciones de una empresa, desde el sector de las ventas hasta la sala del directorio. Pero el grado de las capacidades del CE pueden llegar a afectar al lugar del trabajo de una forma sorprendente. Por ejemplo, Alan Farman señala en un artículo de revista Fortune en un estudio efectuado por Bell Labs para descubrir la razón por qué algunos científicos se estaban desempeñando en forma deficiente en sus trabajos a pesar de una habilidad intelectual y antecedentes académicos similares a los de su colega de mejor desempeño. Los investigadores estudiaron las pautas del correo electrónico de todos los científicos y descubrieron que los empleados no eran apreciados por tener capacidades emocionales y sociales deficientes, eran dejados al lado e ignorados por su parte de sus colegas. De la misma manera en el que el mandaparte son dejados al margen de los juegos en un patio de recreo. En Bell Labs, sin embargo, el patio de recreo eran las salas de charla electrónica, que eran utilizadas en parte para el chisme, pero también como un lugar donde la gente intercambiaba importante información profesional y buscaba consejos cuando quedaba atascada en algún proyecto. El estudio concluyó que el aislamiento social, debido probablemente a un nivel bajo de coeficiente intelectual, era el que conducía a un desempeño laboral deficiente. Aún cuando el término inteligencia emocional ha comenzado a utilizarse comúnmente en forma reciente, la investigación en esta área no es un fenómeno nuevo. En los últimos 50 años se han llevado a cabo miles de estudios relacionados con el desarrollo y las capacidades del CE en los niños. Lamentablemente, solo unos pocos lograron encontrar una aplicación concreta debido en general a una cima entre el mundo académico de paradigmas estadísticamente cuidadosos planificados y el mundo docente y profesional de la salud mental directamente enfrentados a los problemas cotidianos. Pero ya no nos vamos a permitir el lujo de criar y educar niños basándonos meramente en la intuición o en la aplicación correcta de una política. Tal como ocurre en la medicina o en otras ciencias entre comillas difíciles, debemos recurrir a un cuerpo de conocimiento para tomar decisiones bien informadas que afectarán el bienestar cotidiano de nuestros hijos. El profesor William Damon de la Universidad Brown explica con esto el siguiente prefacio de su libro conocido como El Niño Moral. Abro comillas. La investigación científica sobre la moral de los niños tiene un gran potencial para ayudarnos en nuestro deseo apremiante de mejorar los valores de los niños. Sin embargo, se trata de un potencial que aún no ha sido aprovechado por gran parte de dicha investigación que resulta desconocida para el público. Es ignorada como algo ajeno a la cuestión, o es desprestigiada al considerarla como un disparate sin contacto en la realidad. En parte del trabajo erudito sobre la moralidad de los niños resulta oscuro porque ha dejado de ser limitado a publicaciones académicas y se ha difundido en una serie de escritos de profesionales desiguales. Cierro comillas. También podemos recurrir a las escuelas para obtener información práctica acerca de la efectividad de la enseñanza relacionada con temas de inteligencia social y emocional. Aunque no existe una controversia entre los educadores en cuanto al valor de introducir los temas de salud mental en la educación pública, durante los últimos 20 años se han gastado cientos de millones de dólares en la enseñanza de conocimientos sociales y emocionales. Esta legislación hace referencia a que declara que todos los niños en relación al país de Estados Unidos tienen el derecho a una educación pública prescindiendo de cualquier tipo de discapacidad y cualquier problema que obstaculice la capacidad del niño de aprender o de ser abordado para el sistema.
Los psicólogos escolares y docentes en educación especial que trabajaron para poner en práctica esta ley fueron uno de los primeros profesionales en relacionar lo que denominamos ahora el CE con el desempeño académico y el éxito escolar. Como resultado de sus esfuerzos, uno puede observar una amplia variedad de técnicas y mirada de programas que se han desarrollado para los niños especiales y aplicados para sus propios hijos en casa. El CE frente al CI. Los científicos sociales siguen discutiendo sobre qué es lo que compone con exactitud el coeficiente intelectual de una persona, pero la mayoría de los profesionales convienen en que puede medirse mediante test de inteligencia estandarizados, tales como las escalas de Wechsler, que mide la capacidad verbal como no verbal, incluyendo memoria, el vocabulario, la comprensión, la solución de problemas, el razonamiento abstracto, la percepción, el procesamiento de la información y las capacidades visuales y motoras. Se considera que el factor de inteligencia general derivado de estas escalas es lo que se denomina como el CI. Es extremadamente estable después de que un niño cumple los 6 años y suele relacionarse con los test de aptitud tales como las pruebas de admisión universitaria. El significado del coeficiente intelectual puede ser más confuso. Salovey y Mayer fueron los primeros en definir la inteligencia emocional como, entre comillas, un subconjunto de inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así como de los demás, de discriminar aquellos entre que se puede utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Cierro comillas. Se oponen al uso del término del CE como un sinónimo de la inteligencia emocional, temiendo que la gente lleve a pensar erróneamente que existe un test preciso para medir el coeficiente de inteligencia emocional, o incluso que puede llegar a medirse de alguna manera. De todos modos, existen o subsisten el hecho de que aunque el coeficiente ECE no resulte nunca medible, emerge de todas las posibilidades un concepto significativo. Aunque no podemos medir con facilidad gran parte de los rasgos sociales y de la personalidad, tales como la amabilidad, la confianza en sí mismo o el respeto por los demás, lo que sí podemos es reconocerlos en los niños y ponemos de acuerdo sobre su importancia. La popularidad del libro de Goleman y la atención que despertó en los medios prueba que la inteligencia comprende de forma intuitiva el significado de la importancia de la inteligencia emocional y reconoce al CE como un sinónimo abreviado de este concepto. De la misma manera que se reconoce que el CI es un sinónimo de inteligencia cognoscitiva. Las capacidades del CE no se oponen al CI o las capacidades cognitivas, sino que interactúan en forma dinámica, en un nivel conceptual y en el mundo real. Idealmente, una persona puede destacar en tanto las capacidades cognitivas como en las sociales y emocionales, como fue el caso de algunos de nuestros mayores líderes. De acuerdo con el experto en ciencias políticas de la Universidad de Duke, Jace Denver, Thomas Jefferson poseía una mezcla casi perfecta de personalidad e intelecto. Era conocido como un comunicador empático y verdadero genio. Para otros grandes líderes, un CE puede haber sido bastado. Muchas personas consideran la personalidad dinámica y el optimismo desenfrenado de Franklin Roosevelt como uno de los factores más importantes que le permitieron liderar al país en medio de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Oliver Holmes, sin embargo, describió a Roosevelt como una persona que, entre comillas, que tenía un intelecto de segundo orden, pero un temperamento de primer orden. Lo mismo se ha dicho de John F. Kennedy, quien, de acuerdo con muchos historiadores, gobernó la nación tanto en su corazón como en su cabeza. Tal vez la distinción más importante entre el CI y el CE es que el CE no lleva una carga genética marcada, lo cual permite que padres y educadores partan del punto en el que la naturaleza ya no incide para determinar las oportunidades de éxito de un niño. Un CI elevado pero un CE bajo. Durante la segunda mitad del siglo XX se ha suscitado un interés sin precedentes en el bienestar de los niños, y nosotros como padres hemos reconocido que nuestras interacciones diarias pueden ejercer una influencia profunda en la vida de nuestros hijos. La mayoría de nosotros buscamos ofrecerles oportunidades de enriquecimiento, suponiendo que el hecho de hacerlos más inteligentes hará que tengan más probabilidades de tener éxitos. Comenzamos a explicar el mundo de nuestros hijos cuando apenas tienen unos días de vida,
Empezamos a leerle cuando solo tienen unos pocos meses. Y en los tiempos que corren ni siquiera es raro ver a los niños sentarse frente a un teclado y una computadora mucho antes de que sepan hablar formando oraciones completas. En estudios recientes se indica que nuestra tarea orientada a volver más inteligentes a nuestros niños ha obtenido resultados sin precedentes, o por lo menos se observa que desempeñan mejor en los test de CI estandarizados. De acuerdo con James Flynn, un académico en filosofía y política de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, el CI ha aumentado 20 puntos desde lo que fue medido por primera vez en este siglo. Un descubrimiento que va contra todo lo que conocemos acerca de las pautas evolutivas. Aunque las razones precisas para este incremento conocido por el efecto de Flynn no son caras, en cierta medida puede explicarse en mejor dado al cuidado neonatal y una mayor conciencia sanitaria general. Flynn observa que por lo que menos parte de este aumento ha sido como resultado de ciertos cambios en la forma de ser padres desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, y en forma paradójica, mientras cada generación de niños parece volverse más inteligente, sus capacidades emocionales y sociales parecen estar disminuyendo vertiginosamente. Si medimos el CE a través de la salud mental y otras estadísticas sociológicas, podemos observar que en muchas maneras los niños están mucho más pero de lo que las generaciones anteriores estaban. El Fondo de Defensa para los Niños, un grupo sin fines de lucros para la defensa de los niños, ofrece el siguiente perfil de una vida de un niño en la juventud adolescente. Cada día, 3 menores de 25 años mueren por infecciones VIH y 25 resultan infectados. 6 niños cometen suicidio. 342 menores de 18 años son arrestados por delitos violentos. 1.407 bebés nacen de madres adolescentes. 2.833 niños abandonan la escuela. 6.042 niños son arrestados. Y más de 135.000 niños llevan armas a la escuela. Quiero crear la reflexión, aunque estos son datos para Estados Unidos, ¿qué componentes pueden llegar a pasar en nuestro país como Colombia? Estas estadísticas se basan en lo que podemos ver, pero las estadísticas sobre los resultados emocionales de los niños que pueden no emerger en los próximos años resultan igualmente perturbadoras. En su libro El niño optimista, el psicólogo Martin Seligman escribe sobre lo que describe como una epidemia de depresión, que ha aumentado casi 10 veces entre los niños y adolescentes en los últimos 50 años, y que está produciendo ahora edades más tempranas. Conforme a la Asociación Nacional de Salud Mental, se estima que casi el 7% de los niños norteamericanos presentan un importante problema de salud mental, aunque solo el 20% de dichos niños reciben alguna forma de tratamiento. Una nueva forma de criar los niños. Muchos profesionales de ciencias sociales creen que los problemas de los niños de hoy pueden explicarse por los cambios complejos que se han producido en las pautas sociales en los últimos 40 años, incluyendo el aumento de porcentaje de divorcios, la influencia penetrante y negativa de la televisión, los medios de comunicación, la falta de respeto hacia las escuelas como fuente de autoridad y el tiempo cada vez más reducidos que los padres le dedican a sus hijos. Aceptando por un momento que los cambios sociales resultan inevitables, se plantean entonces la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para usted criar sus niños felices, saludables y productivos? La respuesta podrá sorprenderte. Tienen que cambiar la forma en que se desarrolla el cerebro de sus hijos. La neuroanatomía de las emociones. Para comprender plenamente de qué manera los nuevos descubrimientos sobre la inteligencia emocional pueden afectar su forma de ser padre, debemos seguir antes que nada un breve curso sobre anatomía de las emociones. Los científicos hablan a menudo de la parte pensante del cerebro o la corteza, a veces llamada neocorteza, como algo distintivo como parte emocional del cerebro. El sistema límbico, pero en realidad lo que define la inteligencia emocional está en relación de estas dos áreas. La corteza es una lámina plegada de tejido de 3 milímetros de espesor que envuelve los grandes hemisferios cerebrales. Mientras que los hemisferios cerebrales controlan la mayoría de las funciones básicas del cuerpo, como el movimiento muscular, la percepción, la corteza del sentido que da y que percibimos.
La corteza, literalmente, la capa, comillas, pensante del cerebro, nos ha colocado en la cima de la escala evolutiva. Aunque los primates inferiores como los gatos, los perros y ratones poseen una corteza y son capaces de aprender de la experiencia, de comunicarse e inclusive de tomar decisiones simples, sus cortezas no tienen una función mínima comparada a la nuestra. Estos animales no pueden planificar, pensar de manera abstracta o preocuparse por el futuro. Debido a que nuestra gran corteza constituye la característica que diferencia a los seres humanos de los demás, es parte del cerebro que ha sido examinada con mayor detenimiento. La comunidad médica ha adquirido fundamentalmente sus conocimientos del cerebro humano a través de los distintos años o enfermedades. La corteza posee 4 lóbulos y el daño en un lóbulo dará como resultado un problema específico. Te voy a dar un ejemplo. El lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior del cerebro, contiene el área visual primaria del cerebro. Una lesión sobre dicha área puede destruir parte del campo visual de una persona y según la extensión puede provocar hasta ceguera. Por otra parte, un daño en el lóbulo temporal, ubicado justo detrás del oído de la cabeza, causará problemas en la memoria a largo plazo. La comprensión de la corteza y su desarrollo nos ayuda a comprender por qué algunos niños son dotados mientras que otros tienen incapacidad de aprendizaje, porque algunos niños se destacan en geometría y otros apenas pueden deletrear la palabra. Aunque se considera que la corteza constituye parte pensante del cerebro, desempeña también un papel importante para comprender la inteligencia emocional. La corteza nos permite tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, nos permite hacer discernimiento o también conocido como el insight, analizar por qué sentimos de determinada manera y luego hacer algo al respecto. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió a Phillips cuando tenía 6 de las muchachas más populares de la escuela se sentaron frente a él en la mesa del comedor. Se trataba de un acontecimiento poco frecuente, ya que la mayoría de estas muchachas nunca le habían visto antes o dirigido la palabra, y mucho menos se habían sentado junto a ella para comer. Charlaron sobre cosas que suelen hablar las niñas de 11 años. Ropa nueva, muchachos, programas de televisión. Y Phillips se limitó a escuchar. Entonces Nance, una de las niñas más descaradas, se volvió hacia ella y le dijo: Phillips, ayer estábamos tratando de decidir cuál de todas las niñas de nuestro grado era la más fea. ¿Quién crees que puede ser? Phillips recorrió el comedor lentamente con la mirada y pensando que su respuesta tenía que ser muy buena, sus ojos se fijaron en Rosa. Su cabello era pelirrojo, largo y desgreñado. La nariz era larga y puntiaguda. El rostro era delgado y los dientes sobresalían dándole un aspecto de conejo. Creo que es Rosa, le dijo Phillips al grupo, tal vez con excesiva vehemencia. Tiene un aspecto horrible, ¿verdad? No, dijo Nance, no es lo que decidimos. Decidimos que eres tú la más fea. Dijo esto en tono casual como si hubieran hecho un comentario sobre el clima. Phillips sintió un nudo en el estómago, como si alguien le hubiese retorcido las entrañas. Empalideció por un momento y pensó que podría llegar a sentirse mal. Pero de ese momento pasó, de modo que era un truco, pensó, solo era un truco para hacerme sentir mal. Se dio cuenta que la ira había reemplazado una sensación de náusea. Sintió tensión en los brazos y observó que se le cerraban los puños. Phillips levantó la vista de su bandeja de almuerzo y observando que las niñas habían retomado la conversación, pero manteniéndose al mismo tiempo en su reacción. Miró directamente a Nance y le dijo con mayor seguridad: Supongo que todo el mundo comete errores. Tomó entonces su bandeja y se alejó. La corteza de Phillips, la porción de su cerebro que ocupaba el discernimiento, le ayudó a analizar la situación y a dar una respuesta. Su capacidad para recobrarse y su decisión para alejarse con la dignidad intacta indican una victoria de su cerebro pensante versus su cerebro emocional. Su capacidad para controlar la reacción, para comprender lo que estaban era tendiéndole una trampa y salvar las apariencias le permitió que este incidente, en lugar de convertirse en un trauma que había podido dejar cicatrices permanentes, no fuera más que un momento de turbación que sería rápidamente olvidado. La parte emocional y la parte lógica del cerebro
cubren a menudo diferentes funciones al determinar nuestros comportamientos y sin embargo completamente independientes. La parte emocional del cerebro responde más rápida y con más fuerza. Nos alerta cuando nuestros hijos pueden estar en peligro, aun cuando podamos determinar qué tipo de peligro se trata. La corteza, por otra parte, específicamente los lóbulos prefrontales, pueden actuar como un freno, dándole un sentido a una situación emocional antes de que respondamos en ella. Cuando Phyllis se entró a la burla de cruel de que sus compañeras de clase le iban a burlar, logró dar un paso atrás y observar qué había ocurrido, controlando su ira y humillación. La neuroanatomía y la función paterna. Para comprender exactamente lo que implica todo lo respecto de la forma en que hemos actuado como padres, observemos a dos compañeros de clase, Matthew y Mickey, ambos de 6 años. Matthew es un tímido y reservado y casi todos los días regresa a la escuela llorando. Su madre lo describe como alguien temeroso de su propia sombra y afirma que ha sido desde el nacimiento. Mickey, por otra parte, es conversador y es simpático. Aunque sus maestros lo describen como un líder innato, sus padres afirman que de ninguna manera nació así. Según ellos, cuando era muy bebé y hasta dar sus primeros pasos, en realidad se parecía más a Matthew. Lloraba cada vez que lo dejaban con una niñera. No le gustaba la gente o los lugares nuevos. Se sentaba a observar mientras que otros niños retozaban en el patio de recreo. Como Matthew y como Mickey, serían descritos por los psicólogos de Harvard de Jeremy Camp como inhibidos en su comportamiento o tímidos, uno de los 4 temperamentos que, según Kagan, caracterizan a los seres humanos al nacer. Según las teorías de Kagan, el temperamento de un niño refleja un sistema de circuitos emocionales innatos y específicos en el cerebro, un esquema de su expresión emocional presente y futura de su comportamiento. Según Kagan, un niño tímido tiene una amígdala fácilmente excitable, posiblemente debido a una predisposición heredada para tener niveles elevados de norepinefrina y otras sustancias químicas que sobreestimulan este centro del cerebro emocional. A través de años de investigación, descubrieron que cuando crecen, 2/3 de los niños nacidos como tímidos son como Matthew, tímidos y reservados y propensos a volverse ansiosos, fóbicos y socialmente inhibidos a medida que maduren. Estos niños aparentemente no desarrollan los cambios neuronales entre la amígdala y la corteza que permiten que la parte del pensante del cerebro ayude a la parte emocional a calmarse. Pero cerca de 1/3 de los niños estudiados por Kagan parecían haber domado sus cerebros emocionales y sobreexcitables, y como Mickey, en la época en la que estaban en el jardín eran expansivos y sociables como cualquier otro niño. La diferencia entre estos niños en la forma en que sus padres habían respondido a su timidez desde que eran pequeños, una diferencia que en opinión en Kagan modificó literalmente el desarrollo de sus cerebros. La madre de los niños que seguían siendo tímidos adoptaron una postura protectora respecto a sus pequeños. Los protegieron de cosas que los perturbaban y los calmaron aun cuando lloraban. Pero las madres de los niños que perdieron la timidez con el tiempo pensaron que sus hijos debían aprender a enfrentar las cosas que los perturbaban, al tiempo que mostraban su empatía hacia esos niños. No reforzaron sus llantos y preocupaciones. En lugar de ellos, establecieron límites firmes e insistieron a la obediencia. Kagan sostuvo la hipótesis que la neuroquímica de los niños habían superado la timidez. Cambió porque sus padres los expusieron continuamente a nuevos obstáculos y desafíos, mientras que los niños que no habían enfrentado desafíos mantuvieron los mismos circuitos cerebrales y por lo tanto siguieron reaccionando en exceso desde el punto de vista emocional. El estudio de Kagan y otros similares muestran que aunque nuestros hijos nacen con predisposiciones emocionales específicas, sus sistemas circuitos cerebrales retienen por lo menos cierto grado de plasticidad. Pueden aprender nuevas capacidades emocionales y sociales, que crearán nuevas vías nerviosas y pautas bioquímicas más adaptables. Sin embargo, para efectuar estos cambios, usted podría ponerse en la obligación de cuestionar algunos de sus instintos paternos naturales y actuar en forma sobre que pueden oponerse a los hábitos normales o a sus estilos de vida. Los siguientes son solo algunos ejemplos en que los padres pueden modificar, así como los docentes y profesionales de la salud, están aprendiendo a cuestionar las respuestas intuitivas.
Los psicólogos a menudo recomiendan ayudar a los niños a hablar acerca de sus emociones como una forma de comprender los sentimientos de otros. Pero las palabras solo le dan cuenta una pequeña parte, menos del 10%, del significado que le damos a la comunicación emocional. Los seres humanos interpretan mensajes emocionales desde una porción mucho más primitiva de su cerebro. Enseñarles a los niños a comprender el significado de la postura, las expresiones faciales, el tono de voz y otro tipo de lenguaje corporal resultará un medio mucho más efectivo para mejorar la comprensión de sus emociones y la de los demás. Los niños que están traumatizados suelen ser tratados como pequeños extremadamente muy vulnerables, y la sabiduría convencional se inclina a darles tiempo para enfrentar sus emociones dentro de un ambiente de apoyo. Pero avances recientes de la psicología cognitiva y de conducta sugieren un enfoque más inmediato y directo para desensibilizar el efecto del trauma, que comprende la estimulación de los centros de tranquilización del cerebro. Resultará más efectivo para prevenir síntomas psicológicos tales como las pesadillas y las reacciones de angustia. Desarrollar la autoestima a través del elogio y refuerzos constantes, tal como lo ha sostenido durante más de 25 años los partidarios del movimiento de la psicología humanista, puede en realidad hacer más daño que bien. El estrés ha sido calificado como un subproducto perjudicial de nuestra apresurada sociedad tecnológica, un enemigo natural de la niñez. Pero para proteger a los niños de estrés puede ser una de las peores formas que podemos hacer. Se recomienda enseñarles a los niños ser persistentes, aprender a enfrentar las dificultades de la vida, permitirles que los niños desarrollen nuevos cambios neuronales, lo cual puede tomarnos a ser niños más adaptables y ingeniosos. Una comprensión del CE teniendo en cuenta el desarrollo. El cerebro en desarrollo resulta observable en la medida que nuestros niños cambien con la edad desde el punto físico, cognitivo y emocional. El desarrollo neurológico de nuestros pequeños crea un periodo durante el cual están preprogramados para ingresar a una etapa específica y dominarla. Habitualmente tenemos conciencia del reloj biológico de nuestros hijos, registrando ansiosamente cómo aprenden a sentarse a los 6 meses y su uso orinal entre la edad de los 2,5 a 3 años. Si nuestros hijos alcanzan hitos físicos dentro del tiempo previsto, o nos preocupamos legítimamente y solemos consultar nuestros pediatras. Asimismo, tenemos conocimiento de los hitos principales en el desarrollo cognitivo de nuestros niños. La mayoría de los pequeños dicen varias palabras cuando tienen alrededor de 18 y hablan con oraciones simples a los 2 años. Los que están en la edad preescolar aprenden las letras y los números entre los 5 y 6 años y saben leer oraciones simples y hacer sumas restas simples a los 7 años. Entre los 8 y 9 años, nuestros niños desarrollan la capacidad de memorizar las temidas tablas de multiplicar, pero se reserva la geometría y el álgebra para los últimos grados de escuela de primaria, porque la capacidad para pensar de manera abstracta se desarrolla cuando los niños tienen de 11 a 13 años. Pero la mayoría de nosotros tenemos menos conocimientos de las etapas creadas por el desarrollo del cerebro emocional, un tema que estaremos hablando próximamente en los próximos podcasts que haremos para ti. Cada capacidad del CE examinada tiene un esquema corporal temporal y previsto para el desarrollo, y aunque este varía más que el desarrollo físico o cognitivo, en la mayoría de los casos resulta igualmente predecible. El hecho es que muchos de nosotros nos anticipamos los cambios del desarrollo emocional de nuestros hijos de la misma forma en que esperamos los cambios del desarrollo físico y cognitivo. Puede contribuir al surgimiento de numerosos problemas que en realidad pueden prevenirse. Recuérdese que aunque los niños de 4 años fallaron en cada intento de equilibrar una bolita sobre una plataforma ascendiente, mantenían el optimismo y la confianza que podrían llevarse a cabo la tarea a pesar de sus fracasos. Hasta esta edad, los niños no distinguen el esfuerzo de la capacidad y mientras lo intentan, la mayoría cree que finalmente tendrán éxito. Sin embargo, cuando ingresan a 3 grado, la madurez cognitiva de los niños les permite efectuar una evaluación más realista acerca de lo que pueden o no llevar a cabo. Comienzan a darse cuenta de que algunos niños tienen más o menos capacidad que ellos.
Se dan cuenta que si quieren tener el mismo éxito que sus compañeros más aptos, tendrían que esforzarse mayormente. La comprensión del que el esfuerzo puede compensar la capacidad se vuelve un factor crítico entre la edad de los 8 y 12 años, y puede ser uno de los ingredientes claves en la crianza de los niños capaces de persistir frente a las dificultades. Si anticipamos este cambio en el desarrollo y recompensamos los esfuerzos de los pequeños, además de sus logros, desde el momento en que ingresan por primera vez en la escuela, tendrán más probabilidades de adquirir buenos hábitos de estudio y otras capacidades relacionadas con el trabajo. ¿El padre es suficientemente bueno? El padre perfecto no existe, pero para muchos psicólogos utilizan la expresión padre suficientemente bueno para describir aquellos que proporcionan los ingredientes suficientes para que sus niños cuenten con los elementos básicos del crecimiento social, emocional y brindan las oportunidades para que sus hijos continúen su desarrollo fuera de la familia. Otra perspectiva importante que hay que tener en cuenta es que aunque un único cambio no se produce en su vida. Al hablar del CE como si fuera algo inconexo como andar en bicicleta o aprender a patinar, pero esto no ocurre de esa manera. Casi todas las capacidades del CE que presentan están interrelacionadas y enseñarle a su hijo la capacidad engendrará un cambio en las otras habilidades del CE. Pero el hecho de enseñar a sus hijos actividades cooperativas también puede ayudarlos a aprender que controlen su ira o llevarse a cabo con las figuras de autoridad. Y estas mismas capacidades cooperativas serán particularmente útiles para que sus niños logren desarrollar amistades. En otras palabras, solo el hecho de poner el acento en un aspecto de la inteligencia emocional en su casa producirá un efecto bola de nieve. Una vez usted comienza, las cosas no dejan de cambiar para mejor. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Le agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, preguntas e inquietudes frente a la temática. Del mismo modo, te dejamos unos videos vinculados que podrás continuar tu aprendizaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.